No, yo no. No, sí que ellos han hablado con nosotros. Vamos a ver. Lo tiene que ver. A ver. La marrana favorita. A ver. Chanchito. ¿Y ese chanchito pajero? Chanchazo. Chancho blanco. Hay dos videos, la gente en la segunda parte. Ya, pero vamos a hacer la segunda parte. ¿Qué pasó? Reacción de la reacción. Se recoge la cosa, ¿no? Ese día que estaba ahí por favor, pasa allá. Cochino trae. Yo no sé Laura había comido mucho y estaba ahí. Un audio de cuenta. ¿Cómo que es la misma hora que la llena? A mí yo una vez lo publico, lo saco de fiesta, lo pongo botella. ¿Cómo que te sacas de fiesta? O sea, ¿cómo que te pone botella? ¿Cómo que te invita a la cuerda? ¿Cómo que te presenta amigas? ¿Cómo que a las amigos del niño? ¿Cómo que las mamitas del jardín? Ya una vez me invitó una botella de ron. ¿Te pichó? Sí, pero has visto cómo te saquen cara. ¿Has visto cómo te saquen cara? Yo solamente te pregunto algo, Torino. Solamente te pregunto algo. Harto me alejaste de caballero. Solamente te hago una pregunta. Una sola pregunta. ¿Cuándo en la vida, en todo el tiempo que nos conocemos, a pesar de que nos hemos peleado, nos hemos mandado a la guerra, ¿cuándo te he sacado algo en cara yo? Muy bien. Ahora sí. Vamos a comentar de la canción que hemos escuchado. ¿De qué se trata la canción? A ver, ¿quién me dice? Por favor, le escuchamos. ¿De qué se trata la canción? Maestra Maritza, maestra María. Maestra, buenos días. Disculpe, no, bueno, acabo de entrar y no se escuchaba el audio, se escuchaba el fondo de usted, de una tele. ¿No han escuchado o sí han escuchado? A ver, ¿me puede decir, maestra María, has escuchado?
Maestra, solamente se escuchaba conversaciones, no nada de la canción. El fondo de ahorita, el fondo que usted tiene, eso Ya. se nomás está escuchando, maestro Fermín. Ya. Nuevamente, ya le voy a arreglar ahorita. A ver, un ratito, espérenme, por favor. Teorías que fundamentan el estudio. Pero colegas, nuevamente voy a compartir. Me van a avisar, por favor. ¿Me escuchan? Sí se le escucha, maestra. Ya, me van a avisar, a ver, por favor, ya. ¿Se escucha? ¿Se mira? Hola. Maestra, se ve, pero no se logra escuchar. ¿Podría ponerlo play? A ver, un ratito, ya. No, no se escucha. Un ratito, un ratito. Los trabajos explicativos. También podemos tomar el método inductivo-deductivo, el analítico sintético, el hipotético deductivo, etc. ¿no? En diseños de investigación, bueno, ya el diseño sí es un diseño descriptivo correlacional, en que consiste en sus gráficos, la población y muestra. Esa ha sido tu población universo, tu población objetiva y tu muestra. Maestra Evelyn, hay una intransferencia demasiado. No sé, alguien está escuchando noticia, no sé. Sí, yo estoy en clases, maestra, sino que lo estoy activando mi micrófono para responderle a usted si se escuchaba o no se escuchaba. Ya. ¡Ay, Cholita linda! ¿Cómo olvidarlo? Aquella tarde cuando nos conocimos.
cultivando nuestra alberjita, cuando el chihuaquito silbaba bonito. Me miraste, te dije hola. ¡Ay, Marisol Martínez! Hugo Sotelo Orihuela, Alex Bejarano, John Orihuela, en los Estados Unidos. ¡Eso sí! Alfredo Guaro y Gloria Ramos en los Estados Unidos. Para ti, Chemo Inga, unita más. Siempre juntos los hermanos Giovanna, Rosemary, Benzaida y Miguel Guaro. Así, así, vamos. Para ti, Ricardo Román Narciso, en España. ¿Y cómo bailan las hermanas Aide, Magda, Hilda, Marlene, Rosy, la familia Ricardo Román? Marisol Martínez, contigo toda la vida. Esos zapatos que le pediste a tu tía que está en Miami, ella te los compra. En la talla que te recuerda. No se lo pidas a nadie. Maestra, no se le escucha.
¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí. Muy bien. ¿De qué se trataba la canción? Maestra, bueno, no conozco el idioma, justo por eso me inscribí. Lo único que he podido identificar, porque estuve algunas palabras por la comunidad que yo trabajo, decía mama y tai, manamunay. Creo que es tus padres no me quieren. Ah, no, no quieren, no me No. quieren, no aceptan, dice, ¿no? Muy bien, Ujú. exacto. Maestra Elsa, Sí, maestra, no he entendido tanto, solamente que decía mamá y taitaiki, nada más. Tu mamá, tu papá, el resto no he entendido, profesora. ya. ¿Quién más está en línea, maestra, por favor? A ver, vamos a ver. ¿Quién está en línea? Evelyn me contestó. Maritza, maestra María, por favor. A ver, ¿de qué se trataba la canción? Maestra, y de igual manera yo también, maestra, le entendía, decía de mamá y quita y te, pues no me quieren, ¿no? Ni tu mamá no me quieren. Ujú. Otro. ¿Qué palabras más han escuchado? Maestra María, maestra Maritza, ¿qué palabras más han escuchado? Ustedes han estado desde el inicio. Hola. Maestra, no sé si escuché bien, decía Yanay, que es negrito o una palabra de cariño. O sea, ahí decía, en tiempo de cosecha de arveja nos hemos conocido. La chica le dice, así, ¿no? Al chico. Kuntu yanaña wikiwan likama alaike, dice, con tus ojos negros me mirabas. Ajá. Después le dice, en las tardes venías atrás de mi casa, de ahí me silbabas, dice, ¿no? Luego dice, cuando me llevaste a tu casa, tu mamá, tu papá no me quería. Así dice, no me quería. Y yo me fui a mi casa y tú llorando, llorando me has seguido, dice, ¿no? Eso dice la canción, ¿no? En tiempo de cosecha de arveja nos hemos conocido, dice, ¿no? Entonces, al final, para terminar la canción, la chica ya le dice, ¿no? La cosecha de arveja tiene la culpa para conocernos, así dice, ¿no? Entonces, la chica, ¿a quién le canta? A su novio. Sí. Exacto, a su novio le está cantando. ¿Qué le dice? Ahí está, lo que ya les he dicho ya, ¿no? Que le dice a Luis Cosichatumi, le dice a Culanchi, a Luis Cosichatumi, Tinco Pulalunchi, nos hemos encontrado, nos hemos conocido en ahí, dice, ¿no? ¿Quién no la quería entonces a la chica? Sus padres. Sus padres del chico, ¿no? Por eso dice, taitaipis, mamaipis, manamona malacho, dice, ¿no? No me querían, no le querían, pe, manamona malacho, dice, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a conocer los adverbios de afirmación y negación. Adverbios de afirmación y negación. Entonces, ¿qué quiere decir adverbios de afirmación o negación? ¿No? Entonces, es cuando se usa como respuesta en una pregunta equivalente. Entonces, esto equivale a una oración completa. Cuando nosotros al dialogar generamos preguntas, entonces los adverbios del lugar, que digo, de adverbios de afirmación y negación se utiliza para dar la respuesta a la pregunta, ¿no? Cuando conversamos, cuando dialogamos, una oración completa.
Es equivalente de, ¿no? a esa pregunta, entonces debemos de contestar con una oración completa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Au, sí, cuando me dice alguien pregunta, ¿no? ¿Estás bien? Au, ¿no? Así dice, sí pues, Awari, sí pues. Hainumi, así es, dice, ¿no? Atra, ciertamente. Ashiri, dicen que sí. Razonpa, verdaderamente. Ahí contesta, ¿no? Otro. Mana, no. Manam cancho, no hay. Manamiri, no pues. Amaña, ya no. Manalata, no puedo. Todavía no, también, ¿no? Hainu Trakan, así será. Atari, seguramente. Manalami, todavía no. Haipis, también él o ella. Haipila, después. Haipila atra, después será. Ñasca, hace rato. Ñasca mangla. Acá vamos, acá nos hemos olvidado. Un ratito. Ñascamangla. Ñascamangla. Entonces, ñascamangla que quiere decir entonces, colegas, ñascamangla. Más rato, ¿no? Más rato. Ya está. Allá más rato. Ya está. Más rato. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Acá dice bien claro, colegas, ¿no? A una pregunta se le contesta, ¿no? Equivalente a una oración completa. Eso vamos a hacer ahora. Formamos oraciones con adverbios de afirmación y negación. Entonces, a ver, generemos una pregunta, pero vamos a hacer con au, con esto, primero, con au. ¿Ya? Au, ya está. Ya, vamos. A ver, vamos. Hola. ¿Qué dice ahí? ¿Has comido? ¿Has comido? Dice, ¿no? Mamá, que runtuta lantila. A ver, un ratito. ¿Has comido en castellano? Tu mamá ha comprado huevos. ¡Au! Mamá, y runtuta lantila. Ajá. Primero con esto, ¿has comido? Un ratito, mis, porfis. ¿Has comido? Mikulai Ichu. Mikulai Kichu. La respuesta, como dice la maestra, sería au, ¿no? ¿Has comido? Sí, ¿no? Sí. Mikulai Kichu, au. Ahí, ¿no? Hook. Pero acá le vamos a poner hook. Ya está. Kanan Ishkai. Ishkai. ¿Cómo me dijiste, Miss? Por favor, repíteme, porfa, ¿ya? Mamá, y que runtuta lantila. Tu mamá ha comprado huevos. Ah, ya.
tu mamá ha comprado huevos. Muy bien. Ajá. Tu mamá ha comprado huevos. Au, Acá contestaremos en castellano, pues, sí, sí o no. Ajá. Entonces, acá en quechua vamos a hacer la pregunta. Mamaiki, ahí no, mamaiki, luntuta, ¿en qué tiempo está? Por eso, primero vamos a ubicarnos el tiempo. pasado. Ya ha comprado, ajá, mamaiki, luntuta, lantimula, lantimula, ¿ve? Mamaiki, luntuta, lantimula, au, ¿sí o no? Au, ya está, ¿ve? Como dice la maestra. Por eso, eso tiene que ser el quien genera la pregunta tiene que estar una oración completa para poder contestar. Entonces, ya puedo Amata, yo hacer una mi consulta. trabajo, mi trabajito. Dime, Au, amaní. En las preguntas me he percatado que le aumentan dos vocales últimas. ¿La pregunta es así? ¿O porque Mikule y Kichu también? Ya. ¿Es tu primera clase que estás hoy día estás entrando? Sí, sí. Ya. Porque de eso hemos hecho ya las clases anteriores. Para aclarar esto, generalmente nosotros cuando generamos preguntas, se utilizan las vocales alargadas. Nosotros en nuestra quechuahuanca maestra tenemos tres vocales alargadas, A, I, U. Entonces, al hacer una pregunta, al hacer una conversación, diálogo, siempre se utiliza la vocal alargada para dar esa tonalidad, ¿no? Exacto. Una consulta en todo caso, ¿cuántas clases ya se habrá tenido? Porque como recién se me hizo la invitación esta semana, por eso he ingresado. Quisiera saber y dónde encuentro las otras clases para ponerme al día. Ya, todos los PPTs grabadas. Y los PPTs que estamos haciendo todos los días se le manda a la secretaria y ustedes tienen una página, un link para que escuchen ahí todas las clases grabadas, más el PPT que hemos desarrollado aquí en las clases. Eso vas a coordinar con la secretaria y le dices, por favor, ¿cómo puedo entrar a mi página para escuchar todo el video de clase de quechua desde el inicio? ¿Ya, maestra? Gracias, mamá. Ok. Kimsa. Otro ejemplo más, a ver, por favor. ¿Has ido a tu casa? Anyanchu, Waitata. A ver, otro. Ayer, ¿qué querías? Ayer has cogido flores. ¿Recogido o cogido? Has cogido. Ya. Ayer has cogido flores. Ya está. ¿En castellano? ¿Sí o no? Au. Sí, sí. Au. En Claro, castellano, sí. sí, he cogido flores. Sí, ayer he cogido flores. Acá también, pero nosotros para contestar no podemos, au, nomás. Entonces, Anyang muyun sería, entonces, anyang, au, anyang muyun. Estamos contestando en castellano todavía un ratito, Miss, ¿ya? Ay, Ajá. ¿Estás viendo la pantalla, misita linda? Miss. sí, ayer has cogido flores, dice. Ajá, exactos. Entonces, por eso les decía, nosotros podemos contestar también, sí, pero
con palabras completas también podemos contestar. Sí, he sí he cogido flores. También, sí o no, así también podemos contestar. Entonces, acá mis. Anyang muyung, anyang muyung, ajá, Waitata, waitata, Ayala, payalaiki, payalaiki, ¿ve? Anyang muyung waitata payalaiki, ¿no? Entonces, para la maestra que recién ha entrado, maestra, cuando nosotros hacemos oraciones, las reglas en quechua es sujeto, objeto, objeto, verbo. verbo. Exacto, sujeto, objeto, verbo. El verbo va a ir al final. Acá, por ejemplo, Anyang muyung waitata payalaiki, de recoger, ¿no? Entonces el verbo estoy poniendo al final. El sujeto al inicio, el objeto en intermedio y el verbo al final, ¿no? Entonces acá estoy poniendo, sí, he recogido flores. Au, he recogido, Au, Guaitata, muyo, guaitata, payalami. Payalami. ¿Ve? Guaitata, payalami. ¿Ve? O sea, también podemos contestar de esa manera. O también podemos contestar no, ahí nomás, ¿no? Pero para dar esa conversación completa, puedo completar waitata payalami. Ahí, ¿no? Mikulami. Así también, ¿no? Tawa, hasta tawa nomás vamos a hacer. Tawa. Otro, primero en castellano, ¿ya? Para que entiendan. Tawa. Vas a ir a tu casa a comer, dice, ¿no? Acá. Sí. 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 Voy a ir con mi hermana. Así podemos conversar, ¿sí o no? ¿Vas a ir a tu casa a comer? ¿Vas a ir a tu casa a comer? Sí, voy a ir con mi hermana. ¿Sí o no? Acá la pregunta dice, ¿no? Vas a ir. ¿Dónde está el verbo? Está el verbo comer, a tú, ¿no? Wasikita, linki, miku. Wasikita, linki, miku. La contesta, le va a contestar, ¿cómo le va a contestar? Au, wasimangmi, Au, voy a ir a comer. Au, wasimangmi, lisha, miku, lisha, ñañawan. El verbo es al final. Toda conversación, diálogo, el verbo es al final. Au, lisha, con mi hermana, dice, ñañawan. Hermana es ñaña, ¿sí o no? Pero ahí estoy utilizando su fijo wan. Entonces, lisha ñañawan, miku. mikupak, A comer nomás dice. Paco, ahí va a decir, vamos a comer. A comer nomás dice ahí. Lisha ñañawan, miku. ¿Ve? ¿Ya? Otro, tenemos awari. Generalmente esto se utiliza para conversaciones. Ahora vamos a ir awari. Ya. Nuevamente, hook. Hook.
Seguimos. Aguari, sí, pues. ¿Fuiste a bailar? ¿Fuiste a bailar? Sí, pues. Sí, pues. Claro, pues, ¿sí o no? ¿Fuiste a bailar? Sí, pues. Entonces, acá, para contestar. Para contestar. Lila y Kichu. Lila y Kichu, Tushu. Lila y Kichu, Tushu. ¿Qué le voy a poner? La respuesta. Aguari. Ah, claro, aguari. Aguari. Sí, pues, he ido. Ahí, una respuesta completa ya, diálogo. Aguari, lilami. ¿Ve? Ishkai. Ayichkaya. Otra pregunta. A ver, vamos, colegas, participaciones. Participaciones, colegas. ¿Has cocinado caldo de gallina? Has cocinado. ¿O has comido caldo de gallina? Ah, ya. Has comido caldo de gallina. ¿Qué le va a contestar ahí? Sí, pues. He comido caldo de gallina. Claro, pues, ¿no? Sí, pues, he comido caldo de gallina. Entonces, acá, en quechua. Ya está. ¿Has comido caldo de gallina? Mikulay. Igualito. Mikulay Kichu. Huaypacalduta. Pero de comer esto todavía ese es verbo de comer. ¿Sí o no? Ah, Claro. Huaypa calduta. Mikulay Kichu. Ahí sí, ve. Ve. Huaypa calduta. Mikulay Kichu. Aguari. Awari. ¿No? Awari. Huaypacalduta nipu. Huaypa calduta. Mikulami. ¿Ve? Awari, huaypa calduta mikulami. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? Wawiki, wawiki, ishalunchu, ¿no? Awari, ishalunmi. ¿Me va? ¿Se enfermó tu hijo? Sí, pues se enfermó. Me contestes. Entonces, wawiki ishalunchu, awari wawi ishalunmi. Ahí me contesta. Awari wawi ishal. Para eso, ¿no? Ahora sí, otro PPT. Vamos a agrandar esto. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Ah, ya. Nos faltan Hainumi. Hainumi. Está un poquito grande para que lo miren. Ya está. Hook. Hook. Mañana irás de viaje. Ahí va a decir, así es, ¿no? Mañana irás de viaje. La contestación. Así es.
¿Sí o no? Sí, mañana viajaré. Así es, mañana viajaré. Ajá, así es. Acá también, así es. Mañana viajaré. Ya está. Ahora sí, Walamuyun, ¿no? ¿Sí o no? Walamuyun, irás de viaje. Y ya, Wanquicho, ¿no? Walamuyun, y ya, Wanquicho. Dice, ¿no? Irás de viaje. Y ya, Wanquicho. Jainumi, Claro, Guanamuy, Jainumi. Walamuyun, y ya, Washa. Jainumi, primero. Ajá. Walamuyun, y ya, Washa. Yashasha, Y ya, Washa. Ya está, ¿ve? puede ser Yashasha, No, y ya, Shasha, no. Y ya, Washa. viajaré. Y ya, Washa. Oh, Ah, y ya, Washa, tra. ¿A eso me decías? En futuro, ¿no? Ay, no, me iguala muy un Iyawasha cha. Iyawasha cha. Ahí también, bueno. Iyawasha cha. Ahí ve. En futuro, ¿no? Ishkai. Ishkai. todos en mi pueblo siembran papa. Ya. Todos en mi pueblo siembran papa. Aso. Así Así es, todos siembran. es, así es. Todos siembran papa. ¿Está? Ya está. Todos en mi pueblo. Ahora vamos, ¿qué vamos a buscar? El verbo, ¿sí o no? Sembrar. Verbo es siembran. Claro, de sembrar, ¿no? Siembra. Entonces, yapan, malcachu, Akshuta, malcachu, yapan, akshuta, ash- siembran. ¿Está en akshuta, qué está? ¿En primero qué? papa, akshuta, en presente. Ya está. Malcachu. Falta el Akshuta verbo. yapan. ¿Está en singular o plural? ¿En qué está? En plural, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El sufijo cuna, ¿no? El sufijo cuna. Tal, pupacum. Ya, ¿no? Es sembrar. Malcacho, akshuta yapan tal pupacum. Ahí le vas a contestar o yo te puedo comentar ahí. Jainumi. Ajá, Jainumi, ¿no? Jainumi. Coma. Todos siembran papa, yapan. Akshuta talpupaco. Ajá. Yapanmi akshuta talpupaco. Claro, ahí está, ¿ve? ¿Ve? Entonces, eso es
se dan cuenta cuando conversamos, dialogamos, siempre comentamos. Entonces, eso generalmente se utiliza para SEM, para dialogar, preguntas con unas oraciones completas. Kimsa. Ya está, Kimsa. Vamos pensando. Otro. Tuta. A ver, en la noche, a ver, en la noche te has asustado. Así es. Me he asustado. Así es, me he asustado. Entonces acá. En la noche. Tutaman. Tuta. Mancha chikulunki. Tuta mancha chikulunki. Awan hainumi. Hainumi. Mancha chikulu. Hainumi mancha chikulu. ¿Ve? ¿Entienden? Atrás, ciertamente. Atrás. Atrás, ciertamente. Hook. A ver, compraste panes para comer. ¿Compraste panes para comer? ¿Está bien? A ver, vamos a analizar eso. Ciertamente, con duda, ¿sí o no? Así es, sí está bien, maestra. No, no estamos con así es, ¿ah? A ver. Acá estamos con ciertamente atrás. Voy a poner un poquito más grande, creo que la letra. Ahí está, ¿ven? Con acá, ciertamente. Tenía que ser. A ver, con otro. Pregunta. Otra pregunta, con ciertamente. Acá. A ver. La gallina que se perdió apareció, dice. ¿Ve? ¿Está bien? Ciertamente, dice, ¿no? Entonces acá. Está bien, analicemos, colegas. Ahora sí. Se perdió la gallina que
que compraste, ¿qué compraste? La gallina que compraste se perdió, a ver, la gallina que compraste, acá que compraste, se perdió, dice. O la gallina que se perdió, mejor, ¿ya? Que se perdió, apareció, dice, ciertamente. Ahora acá. Waipa, lan y shaiki, likali la munshi. Likali la munshi. Acá, ¿no? Acá. ¿No? Ciertamente apareció. Apareció, ciertamente apareció. ¿No? Acá, lícale la monta. Acá, lícale la monta. ¿Ve? Ishkai. Ishkai. Tu mamá se enfermó de verdad. Tu mamá se enfermó, ¿verdad? Ahora sí. Mamaiki rasumpa. Mamaiki rasumpa. Shalom. Mamaiki rasumpa y shalom. Acá. Allí también, ¿no? Allí. Isha. Lunshi. Ahí, ¿no? También. Otro. Vamos a poner acá. Participaciones, por favor. Ashiri. Cuando ya conversación está candente. Ashiri. Hook. A ver, busquen, por favor. Dicen así. Ya está. ¿Está o no está? Mañana lloverá. Por favor, Elsa, vamos a trabajar. Ya, ahora sí. ¿Algo me querías decir, mi cita linda? Hola. Mañana lloverá. Dicen que sí, la respuesta. Mañana volverá la luz. Ya se volverá. Mañana volverá la luz. Dice que sí. Ve, está, ya está, ve. Ahora nosotros. Mañana volverá la luz. Dicen que sí. Entonces, ¿cómo podemos poner nosotros? Wallash. No, Wallash varón. Walamuyu. Ajá, Walamuyu.
Wala muyun. Volver. Achki. Achki. Kutimuchusha. ¿No? Kutimuchusha. Wala mo yung achki kutimuchusha. Ashiri. Ashiri. También para una conversación, no, ahí podemos. Ashi kutimushi. Kutimushi. Wala mo yung ashiri. Wala mo yung Achki kutimuchusha. Ashi. Ashiri kutimushi. Ya ahí ve. Dicen que sí, volverá. Acá, volverá. Ya está. Dicen que sí, volverá. Otro. Ishkai. Ishkai. Otro más. Ya. Otro más. A tú. Llegó el director de la escuela. Llegó el director de la escuela. Ahí está. Llegó el director de la escuela. No, llegó, no. Habrá llegado. Está en duda. Claro. Habrá llegado el director de la escuela. Dicen que sí. Así es. Así es como estamos. Dicen que sí. Ah, ya, dicen que sí. Dicen que claro. Sí. Acá. ¿Dónde está el verbo ahora? Vamos a buscar, pues. De llegar, ¿sí o no? Ahí está el verbo al final. Yachachiku. Hatun Kamashiku. Yachachiku. Yachaiwasita. ¿Cómo es director? Yachachiku. Hatun Kamashi. O Hatun Kamachiku también. Hatun Yachachiku también. ¿No? Y Yachachiku también. Hatun, a ver. Hatun Kamachiku. Hatun Kamachiku. Yachaiwasita. Kalamunchusha. Kalamunchusha. Ajá. ¿Ve? Hatun Yachachiku. Yachaiwasita. Kalamunchusha. Ashiri. Kalamunshi. Ashiri. Kalamunshi. Ya está. ¿Eh? Alguien tam lo layancho. Alguien chimanacho. Alguien mi yashash. Alguien mío. Suma suma. Tuki tuki. Tuki tuki picayan. Ishkai. Kanang huknintanya. Lulason. Ashiri. Rasumpa. Niña haya. Hay rasumpa. Ahora sí, razón, ciertamente dice. Hook. Hook. Ya está.
A ver, Razumpa. Verdaderamente. ¿De verdad te llamas María? ¿De verdad te llamas María? Verdaderamente. Verdaderamente. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. ¿No? Razón pachushutiki María. ¿No? Razón pachu shutiki María. Razumpa. Ajá, razumpa. ¿Sí o no? Ya, otro más. Otro más. ¿De verdad el hospital está cerrado? ¿Cómo? ¿De verdad? El hospital está cerrado. ¿De verdad el hostal está cerrado? ¿Sí o no? Sí, verdaderamente está cerrado. Claro, pues. Ahí, ¿no? Ya. Razón pacho. Razón pacho. Razón pacho. Hostal. Nuna. Nuna. Puño. ¿Ah? Hampina Huasi. Hostal no es Hampinahuasi, hostal es hospital. Hospital has dicho, hostal has dicho. Sí, hospital, Hampina Huasi. Hospital, yo he dicho hostal. ¿No es Hampina Huasi? Claro, hostal es otro, hospital es otro. Razón, Pacho, Hampina Huasi. Huasi. Huichalayan. Huichalayan. Ajá. Razón para mí. Razón para mí. Acá también. Huichalayan. Razón para mí. Huichalayan. Ajá. Huichalayan. Ah, razón para mí, Huichalayan. Ay, ciertamente, dice, ¿no? Verdaderamente. ¿Ve? Razón para mí, Huichalayan. Ese es generalmente, vamos a utilizar para poder conversar con nuestros niños también, ¿no? Ajá. Razón pachu, ngana samusan, imapi ang mana samulaikichu, dice, ¿no? No, ya he venido. ¿Razón pa? Ahí, ¿no? ¿Verdaderamente? Dice, ¿no? ¿Razón pa, Samulaiki? ¿De verdad has venido? Dice, ¿no? Ya está, razón. Ahora sí, mana. No, no quiero. Es mana monacho. Ahí, ¿no? Ya está, con mana. Hook. Hook. A ver. Hook. No. Dice, ¿no? Mana. ¿Quieres comer pescado? ¿Quieres comer pescado frito? No quiero comer. No, no, no quiero.
No, no quiero comer. Pukawan Lolasha. Kai. ¿Quieres comer pescado frito? Munayan ki chaywa ankata. Chagua ancata. Ajá, chaywa ankata. Mikuita. Mana, Munayanki chaywa ankata mikuita. munanich. Ah. Mana monacho. Monacho. Ahí ve. Ishkai. Ishkai. Ahora sí. ¿Qué más? ¿Con quién quieres dormir? ¿Con quién quieres dormir? Mana, monacho. Mana, monacho. Sería nomás, ¿quieres dormir? También acá. ¿Quieres dormir? Mana, monacho, puñuita. De mana, monacho, puñuita. ¿Quieres dormir? No. Mana, monacho, puñuita. No. Mana, Puñuita. monacho. Ista tamlia. Puñuita. Munainki. Munainki puñuita. Munainki puñuita. Ah. Manam. Munacho. Ishtaman lisha. Ahí ve. Pero acá la contestación es en castellano. No quiero, no quiero dormir. Voy a ir a la fiesta. Claro, ahí ve. Ajá, mana monacho, pistaman lisha. Otro PPT, ¿ya? Muy bien. Allí también la yanchi. Mana cancho no hay. Mana en cancho. Hook. No hay. ¿Tienes panes? ¿Tienes cuy para que me vendas? ¿Tienes cuy para que me vendas? No hay. No hay. Ahora acá No hay quechua. No hay. No hay cuy. Un ratito, por favor. Ya. ¿Tienes quiz? ¿Dónde está el verbo? Tienes. El verbo tener. Claro. Uishniki. Detener, ¿no? Akash. Akash. Claro, Akashniki. Akash. Ajá, Lantika manaipa.
Cayancho, de tener. Cayancho. Akas nikilanti kamana ito cayancho, ¿no? Manam cancho. Manam cancho. Ajá, manam cancho. No hay. Amahay no chukailanti kami. Manam cancho. Otra vez, no. Por favor, véndeme. Por favor, amahay no chukai, dice, ¿no? A ver, con eso ya. Ishkai. 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 Por favor, préstame plata. Por favor, préstame plata. ¿Qué diríamos? No hay. No hay plata. Ya. Inhalo. No hay. Ahora sí. Por favor, préstame plata. Mañamay. Mañamay. Iyaita. Ama hinachokay. Mañamay. Iyaita. Ama hinachokay. Por favor. Manam cancho. Claro, pe manam cancho. Iyay. Mira, ve. Manam cancho. Iyay. Kimsa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, por favor. ¿Qué más? Aidecita, más ratito te llamo, ya estoy en clase. Termina en 10 minutos, te llamo ya, Aidecita. Ya, ok. Ya. Kimsa. Aichata. Aichata lanti kamay. Manam cancho. Ajá, aichata lanti kamay. No hay. Manam cancho. ¿Ve? En castellano. Véndeme carne. No hay, dice. No hay. Ahora sí. Con otro. No, manamiri. Y mátalo, Lalo. Ya está. Ya. Amaña. Eso es. A ver. Eso es. No, pues. Esto es. Estamos adelantando. Esto es. Ya está. Manamiri, no, pues. Hook. Manamiri, no, pues. Hook.
de verdad te comiste mi gallina. No, pues, no. No, pues. No, pues. No, no me comí. No me comí. Para acá. Hay razumpa. Arriba hemos hecho razumpa. Razumpa, guaypan, mi gallina, dice. Te comí razumpa, guaypanita, mi culaiki. Mi culaiki. Manamiri. Claro, pe, manamiri. Manamiri, mi culacho. Manamiri. No me comí tu gallina. Manamiri, mi culacho, guay. Paikita. ¿Ve? Manamiri, mi culacho, guay, paikita. Uturu yaitita mikula. Luntu llanta mikula. Ishkai. Ahora sí. Otro más, a ver. Ya ven. Ya está. A ver, otro más. A ver. ¿Qué más? ¿De verdad has cogido mis habas? ¿De verdad has cogido mis habas? No, pues. Pues no he cogido. Ya está. Ya. Razón, papaya leikichu. Habas nita. Razón, ya. Aguas. Laikichu. Habas nita. ¿No? Recién payalay. Pero acá habas es objeto. El habas es objeto. Este habas va a ir medio. Razón pa habas nita. Habas nita payalaikichu. Entonces acá la U alargada. Ok. Manamiri. Payalaikichu. Manamiri. 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 Payalacho. Manamiri. Manam payalacho. Manamiri, manam payalacho. Ahí está, ve. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Mana. Kimsa. Kimsa. Kimsa tanya lular. A ver. ¿De verdad has pegado a tu
hija. ¿De verdad has pegado a tu hija? No, pues, no le No, pues, no le he pegado. ¿Ya ves? Entonces acá. Razumpa, Ajá. Razumpa. guawi, ¿Dónde está pegar? Ajá. Guauita. Malaiki. malanki, Malaiki. Malaiki. Manamiri. manami, Ay, se alagió mi máquina. Ay, no. Ahí está. Razumpa. guawikita, Manamiri. Manamiri. Manam. Wawita. Malachu. Ya está. No, no le he pegado a mi hija. Ahí está, más completo ya. ¿Sí? Entonces, ahora nos falta esto nos falta. Entonces, esto vamos a copiar acá. Pero un ratito. Y para la próxima clase me van a hacer así como estamos haciendo, ¿ya? 2 de cada uno. Ya está con eso. Para la próxima clase, desarrollar 2 oraciones siguiendo el ejemplo desarrollado y exponer. ¿Ya? ¿Está claro? ay nucha, Haita no me lula pa kunki, ya mamuwa pa kunki. ¿Ya? Kuka Sabado pa, ay Sabado pa mi, haita no lula pa kunki. Ishkay oración nila tam lula pa kunki, haita. Hay no lula sanchiko, hay no lola sanchiko tano, igualito ya haita no lula pa kunki. ¿Ya? ashari, Haita no. Atra, hay no mika. Hamayat, pawalong yami. Hamayag, sulpay. Sulpay Engma. ay, Evelyn, Elsa, Maricruz. Sulpay. Solamente trabajo con Elsa. Evelyn no. María tampoco. Emma tampoco. Vamos a participar, colegas, a la próxima clase. Entonces, siguiendo el ejemplo, van a hacer 2 oraciones de cada uno. ¿Ya? Muy bien, Sulpay. sulpay, Sulpay, maestra.